Dios le bendiga a todos. Vamos a analizar y vamos a comentar conforme a las escrituras lo que allí se le pregunta al curateca sobre la salvación, la justificación y cómo el hombre puede acceder a la salvación, valga la redundancia, y cuál es el medio de la salvación. Aquí Carlos Veloz le pregunta al curateca cómo se salva el hombre o cómo él entiende que se salva el hombre conforme a su doctrina católica romana. Vamos a escuchar brevemente la pregunta y lo que contesta el curateca. Querido Carlitos, ¿cómo estás? Apologista protestante Carlos Veloz, bienvenido. Dale, Carlito, ¿qué querías mencionar, Carlito? Bueno, me gustaría compartir con el sacerdote curateca su perspectiva bíblica, que ustedes atacan mucho, que tenemos los hermanos cristianos evangélicos, sobre la salvación y la justificación. Nosotros creemos que... Una pregunta clave, lo que es la salvación y lo que es la justificación del hombre. Fundamental. ¿Cuál es el medio de salvación? ¿Lo es las obras? ¿Lo es la fe más las obras? ¿Es solamente por fe en Jesucristo? ¿La iglesia? ¿La obediencia? ¿La hostia? ¿El purgatorio? ¿Cuál es el medio de salvación? Bueno, nosotros sabemos cuál es el medio de salvación, pero vamos a escuchar lo que dice aquí el curateca, el cual está pensando cómo presenta su teología o su doctrina sobre la salvación y la justificación del hombre ante Dios. Por supuesto que es todo falso lo que dice el curateca, no existe eso en las escrituras. Y una respuesta que le da, lo primero que dice el curateca, lo deja al señor Alarcón totalmente desubicado, totalmente desairado, totalmente descontrolado mentalmente o perdió el equilibrio, digamos, en sus pensamientos, porque el curateca dice que el catolicismo romano o la iglesia católica romana no existe. Es como si Santiago Alarcón hubiera viajado al futuro y estaría frente al trono de Dios, que Dios mismo le dice: el catolicismo romano no existe, nunca ha existido, ni jamás existirá, simplemente eso está en tu imaginación. Esa cara que puso el señor Alarcón es la misma que va a poner el día que se encuentre con Dios y Dios le diga: el catolicismo romano no existe, la iglesia católica no existe, lo que vos creías como iglesia no existe, es algo que se lo inventó el hombre, eso es una religión humana, son ceremonias, ritos, como aquí después dice el curateca, que no sirven para nada. Entonces esa cara que puso el señor Alarcón, usted lo va a observar, es la misma cara que va a poner él cuando Dios le diga las mismas palabras. El catolicismo romano o la iglesia católica romana no existe. No existe en las escrituras, solo existe en el magisterio romano, en el catecismo, en la tradición, en la religión católica romana. Ahí existe esa religión o existe el catolicismo romano, allí existe. Ha dicho una verdad, si se puede decir, este señor curateca, que la iglesia católica no existe. Y se quedó absolutamente pasmado, y a mí me llamó la atención, como le habrá llamado la atención a todos los católicos, haber escuchado que un cura diga que la iglesia católica no existe. Por supuesto que no existe en las escrituras, o sea, existe materialmente y en la imaginación de los católicos. O sea, existe un sistema religioso llamado Iglesia Católica Romana. Por supuesto que existe, pero existe en la imaginación del católico. Y Alarcón quedó desairado, quedó desubicado ante esta afirmación y se le habrán cruzado un montón de pensamientos como diciendo: me volví a equivocar. Como el señor Alarcón se bautizó 4 veces y pasó por un montón de denominaciones porque tiene una confusión en la mente y no le quedó otra cosa que ir a
a la reina de las confusiones, que es el catolicismo romano, la Gran Babilonia, que Babilonia significa confusión, la gran confusión. Entonces, como este hombre está tan confundido que fue a parar a la ciudad de la confusión, a la Gran Babilonia, a la Iglesia Católica Romana, que por otro lado es la reina de las confusiones. El señor Curateca se queda pensando porque ellos tienen muchos medios de salvación, tienen muchos dioses, por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, un dios es un medio para conectarse o comunicarse o tener relación con el Dios verdadero, pero eso no existe, los otros dioses no existen, hay un solo Dios verdadero, se llama Jesucristo, hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, se llama Jesucristo, el único medio de salvación es Jesucristo. Entonces vamos a analizar un poquito lo que dice el Curateca aquí. Es una pregunta clave que le hace Veloz, es fundamental. Por supuesto que el católico se encuentra en una disyuntiva o contra la pared, porque son varias las cosas que dice este señor, pero fundamentalmente la iglesia es el medio de salvación, es el medio de salvación. Ahora lo vamos a aclarar bien cómo viene el asunto. Pedimos la justificación una vez y para siempre, como claramente nos enseña la Escritura. Por eso asumimos el principio de sola fide, que va acompañado de la sola gracia. Es una estructura general de los 5 puntos esenciales que unifican a todos los hermanos evangélicos. Y es una de... La sola fide, bueno, ya sabemos que la sola fide es la fe en la obra de Cristo. O sea, después en la última respuesta que da, o el último, digamos, requisito para ser salvo dentro de la religión católica romana es la obediencia o tener obras para ser salvo. O sea que el medio de salvación es la iglesia para ellos, la religión, la cual tiene algunos ingredientes que son la obediencia a Cristo, la hostia, la santidad, hacer obras, etc. Entonces son ingredientes de un medio de salvación. Aquí Veloz le dice que la salvación es solamente por la fe en la obra de Cristo. Como bien dice Santiago, que una fe sin obra es muerta, por supuesto, una fe sin obra es muerta. El asunto es que nosotros, para ser salvos, necesitamos obras, pero nuestras obras no alcanzan para pagar la deuda. Porque, como lo dije tantas veces en mi video, que usted debe 10 millones de dólares, pero tiene 100 pesos, no le alcanza para pagar la deuda. Por supuesto que para pagar una deuda usted necesita dinero. En el caso con Dios necesitamos obras, o sea, cumplir la ley a la perfección para ser salvos. Entonces, la salvación es por cumplir la ley. Entonces, la salvación es solamente por la fe, pero en la fe, no en nuestras obras, sino en la fe en Cristo. Mi justificación por obras en esta tierra es para justificar mi fe delante de los hombres. O sea, yo para justificar mi fe hago buenas obras como un documento de identidad, la cual me identifican como cristiano. O sea, porque dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, allí en 2.13 de Santiago. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted hace obras, si usted tiene misericordia por su prójimo, si usted mira la miseria de aquel que padece necesidad y le suple con sus necesidades, esa misericordia triunfa sobre el juicio, o sea que nadie lo puede juzgar a usted. ¿Por qué? Porque su fe está siendo justificada por medio de sus obras. Esa fe yo la puedo, o esa salvación, o ese juicio que el hombre puede hacer sobre mí, yo lo puedo suplir, digamos, puedo pagar, se puede decir, por medio de obras, mi identidad con Cristo, o justificar mi fe delante de los hombres. Entonces, pero hay una situación que yo, para justificarme delante de Dios, también necesito obras. ¿Cuáles son esas obras? Cumplir toda la ley. El punto es que yo no puedo cumplir toda la ley
Entonces, es como dijimos anteriormente, usted tiene una deuda de 10 millones de dólares y tiene 100 pesos, no le alcanza. Necesita a alguien que le dé los 10 millones de dólares que usted necesita para pagar la deuda. Esos 10 millones de dólares lo tiene Jesucristo. Entonces, usted, cuando cree en Jesucristo, a su cuenta se le pasan esos 10 millones de dólares a su cuenta, se puede decir a su cuenta bancaria, y usted puede pagar la deuda. Esos 10 millones de dólares, que estamos haciendo una alegoría, una figura de lo que es la salvación y lo que son las obras, representan las obras de la ley, digamos, toda la vida de Cristo. Por eso dice la palabra que somos salvados por su vida, allí en Romanos 9:10, 5:10, perdón. Entonces, toda la obra de Cristo se pasa a mi cuenta. Entonces yo puedo pagar la deuda. ¿Por qué? Porque, como dice en 5:21, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para declararnos inocentes a nosotros. Esa es la salvación por la fe, pero la fe en la obra de Cristo. Porque una fe sin obra está muerta, y es la verdad. El punto es que mi fe, mi justificación delante de los hombres, o sea, mi deuda con los hombres, yo la puedo pagar. O sea, justificar mi fe delante de los hombres lo puedo hacer, porque yo al hacer obras estoy justificándome como cristiano, estoy identificándome como cristiano, estoy justificando mi fe delante de los hombres. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Si yo soy misericordioso y tengo buenas obras, el hombre no me puede juzgar. Delante de Dios es la misma situación. Dios me juzga y Dios pide obras. Pero como yo no puedo, creo en Cristo. Por eso esa es la salvación. Una justificación solamente por la fe en la obra de Cristo. Yo cuando creo, se me pasan a mi cuenta las obras de Cristo. Yo al tener las obras de Cristo, por medio de la fe, soy salvo. Entonces no necesito hacer ninguna obra para ser salvo. Sí tengo que hacer obras, como dice Santiago allí en 2:14 en adelante, que una fe sin obra es muerta. Claro, es muerta delante de los hombres, porque un cristiano que no hace obras, él va a haber un juicio. Va a haber un juicio sobre ese cristiano, por supuesto. Porque no demuestra ser cristiano, y lo que hacía Santiago, lo que decía Santiago allí en su carta, era exhortando a los cristianos a que tengan buenas obras para darle la gloria a Dios. O sea, el cristiano salvado no necesita ninguna obra para ser salvo, porque ya la deuda está pagada, porque nosotros teníamos 100 pesos, por más que agreguemos 5 pesos más, no nos alcanza de ninguna manera a alcanzar los 10 millones de dólares que debemos y lo tenemos que pagar mañana. No nos alcanza. Por más obras que hagamos, podemos llegar a 150 pesos, 200 pesos, pero nunca vamos a llegar a los 10 millones. Entonces, ¿qué pasa? Yo al confiar, pago toda la deuda y no debo nada. Entonces, ¿por qué decimos los hijos de Dios que no es por obras la salvación? Porque ya no debemos nada, porque Cristo pagó toda la deuda. Es como que a usted le pagan una deuda y le pregunta, ¿usted debe algo? No debo nada. No debo nada, absolutamente nada. No tengo que hacer nada para pagar porque ya me pagaron la deuda. Es así la salvación. Por eso la salvación no es por obras, sino es por fe. Cuando yo creo, se me pasan las obras de Cristo a mi vida. Es como una cuenta bancaria. Si usted debe los 10 millones de dólares, pero tiene 100 pesos, y hay alguien que le dice, bueno, si vos me crees, que yo te voy a pasar los 10 millones van a llegar a tu cuenta bancaria. Entonces yo creo. Y cuando miro allí en mi cuenta bancaria, veo que están los 10 millones de dólares depositados y puedo pagar la deuda. Por eso la salvación es solamente por fe. No necesito hacer ninguna obra para ser salvo. Pero sí hago obras para darle la gloria a Dios. Eso es todo. Así es la salvación, solamente por la fe, lo cual el curateca no lo entiende, no lo entiende el catolicismo, por supuesto, pero lo aclaramos para que podamos adelantar un poquito el tema. Los evangélicos. Y es uno de los temas que más me apasiona. Yo me gustaría... De hecho, para la gente que no sabe del tema y lo que está diciendo Carlos, que le gusta mucho el tema, es cierto,
Carlos tiene un muy buen debate, muy interesante debate con Dante Urbina sobre la justificación. Así que todo aquel que quiera ver el tema de forma más desarrollada puede ir al debate que tuvo Carlos, que es muy interesante. No, y también con tu hermano. Yo tuve un debate mucho antes de eso en tu canal, muy bueno. No recuerdo el nombre del joven, sí, de la justificación. Muy bueno el debate. Para mí ese ha sido uno de los mejores debates que he tenido, uno de los mejores compartir con un joven apologista. No me acuerdo, teólogo. Te juro que no me acuerdo. Sí, lo que pasa es que no recuerdo su nombre, pero tú fuiste que me contactaste, igual que me contactó mi amigo Hugo, para compartir ese debate con él. Es muy bueno. Okay. Bueno, pero el que sí me acuerdo es con Dante Urbina. Bueno, padre Raúl. En concreto, ¿qué parte quieres, o qué en concreto de salvación personal de uno que cree en Cristo, qué es lo que quieres saber? Solamente hay una salvación, sacerdote. Ahí le dice muy bien Veloz que hay una sola salvación, porque el curateca acá dice, ¿qué tipo de salvación quieres saber? Le dice, una personal, no sé qué más dijo, no sé si nunca lo había escuchado que había muchas salvaciones. Es la primera vez que escucho que hay más de una salvación. Vamos a seguir escuchando un poquito. Solamente hay una justificación. Yo quiero que usted me explique cuándo, cómo, en qué momento usted tiene la justificación plena, cuándo usted tiene el sello del Espíritu Santo, cuándo usted puede decir que es salvo plenamente en Cristo Jesús. Le dice, es una buena pregunta. ¿Cuándo, en qué momento el católico es salvo? O le pregunta más específicamente aquí al curateca, ¿en qué momento él es salvo? ¿En qué momento tiene el sello de la salvación? Porque ese es, que es el Espíritu Santo. ¿En qué momento? Por supuesto que no lo vas a ver responder, o lo responde desastrosamente como lo responde, como vamos a escuchar la respuesta. Es un verdadero interpretación privada, como se dice la palabra. Una interpretación de hombres, una interpretación y doctrina de demonios, decir que la iglesia salva. La iglesia no salva, ni la iglesia es la verdad. El que salva y es la verdad es Jesucristo. Entonces es una pregunta clave, lo cual desnuda que el curateca está más perdido que los perdidos, que está en plena oscuridad, que no ve nada, que está ciego. ¿Por qué? Porque da una respuesta horrenda, o sea, responde lo que cree el catolicismo, por supuesto. En primer lugar dice, y desconcierta a todo, hasta el mismo Alarcón, que la Iglesia Católica Romana no existe. Entonces desconcierta primeramente al señor Alarcón, que se queda petrificado prácticamente, porque dice, una vez más me equivoqué, ¿dónde me metí? Porque esta gente, por un lado dice que la Iglesia Católica salva, y por otro lado dicen que no existe. Es como dijimos, es una noticia chocante para el señor mismo Alarcón, porque es como comprar un auto y llega un día y dice, pero ¿y dónde está el auto? Y le dice, no, el auto no existe. O sea, lo que él vende, el señor Alarcón, porque el señor Alarcón vende por medio de fotografías, vende autos que no existen, ya lo hice en un video. Él muestra un auto, dice, tiene esto, tiene aquello, el color de pintura que usted quiera, lo ofrece. El asunto que ese auto no existe, hace que la persona pague por una fotografía, pero llega el momento dado le dice no existe. Lo que hace el señor Alarcón ahora está haciendo el curateca. Y el señor Alarcón ahora está en el lugar de sus seguidores, digamos. Lo que él enseña, ahora se lo está enseñando el curateca a él. Le está diciendo que ese auto que él vio en la fotografía, porque el curateca, el catolicismo, le ofreció al señor Alarcón un auto y el señor Alarcón lo compró. Ahora tiene la noticia de que lo han engañado. Y le dice el curateca, el catolicismo romano no existe. La iglesia católica romana no existe. Entonces el señor Alarcón pagó por un auto que no existe. Lo mismo que la misma sorpresa que se lleva él se van a llevar sus seguidores, porque él hace el mismo trabajo. Él vende cosas que no existen y él compra cosas que no existen. Porque el curateca le dice que la iglesia católica romana no existe, es la noticia.
pero yo pagué, va a decir Alarcón. Y los seguidores de Alarcón le van a decir a su vez, pero Alarcón, yo pagué. Yo pagué por la salvación, yo pagué por lo que vos me vendiste. Yo pagué, hice todo, creí que la iglesia salva, que por medio de la obediencia yo me salvo, que la hostia me salva, que la santidad me salva, que el purgatorio me salva, que la Virgen intercede por mí, que los santos interceden por mí. Yo compré todo eso y ahora vos me decís que no existe. Ese mismo cuento que él le mete a sus seguidores, se lo metieron a él también, por la cara que tiene. Y él se lleva la sorpresa, pagó por un auto, moneda por moneda, peso por peso, mes tras mes, y ahora le dicen, como burlándose en la cara, el auto no existe. Porque nosotros fuimos salvos una vez y para siempre, los cristianos evangélicos, y tenemos la plena confianza en Cristo Jesús, en esa salvación, y tenemos el crecimiento de la santificación constante, progresiva, porque Cristo nos sostiene, el Espíritu Santo nos guía y el Padre, los tres, en un único Dios, en tres personas, nos lleva al final de la carrera, como dice el apóstol Pablo. Entonces me gustaría saber su perspectiva de la salvación. ¿Cómo se da la salvación en la Iglesia Católica Romana? Es que la Iglesia Católica Romana no existe, Carlos Manuel. Ahí le dice, la Iglesia Católica Romana no existe. Y ahí quedó petrificado el señor Alarcón. ¿Cómo que no existe? Si yo pagué. ¿Cómo que no existe la Iglesia Católica Romana? Honestamente nunca había escuchado esto. Que la Iglesia Católica no existe. O sea, entonces el católico se tiene que despertar. Si a usted quiere comprar algo o está pagando algo y de repente le dicen que no existe, vamos al ejemplo del auto. Usted está pagando y va por la mitad de cuotas. El señor Alarcón le ofreció en una fotografía un auto nuevo, 0 kilómetros. Le dijo, este es el auto que yo tengo para vos. Solamente que me tenés que pagar por mes es $100,000 o cualquier cifra que usted quiera. Entonces usted empieza a pagar. ¿Y cuántos meses son? Y son hasta que se acabe el mundo. Póngale 2 años. Y paga y un día le dicen, te tengo una noticia, el auto no existe. ¿Usted qué va a hacer? Si usted está pagando por algo y le traen la noticia, la misma persona que le vendió le dice, mira, te tengo que ser sincero, te tengo que ser honesto, te tengo que decir la verdad, el auto no existe. Y la plata que yo pagué, ya la gasté. ¿Usted seguiría pagando? ¿Usted seguiría pagando? Si a usted le dice que la Iglesia Católica Romana no existe, ¿usted seguiría siendo católico? Es la pregunta. Y el señor Alarcón quedó devastado. Se lo puedo ver en su rostro, que entró en una confusión. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que el auto que yo estoy pagando no existe? No existe. Lo siento mucho. Es Iglesia Católica. Romano es un rito. Y aquí podemos ver la cara del señor Alarcón. ¿Y con qué frialdad lo dice el curateca? Dice, es un rito. La Iglesia Católica Romana no es, lo que entiendo es que le dijo no es una iglesia, la Iglesia Católica Romana es un rito. La palabra rito significa lo que es un orden, una ceremonia o una costumbre. Es un conjunto de reglas establecidas para el culto y las ceremonias. O sea que el catolicismo romano, como lo dice acá, no es una iglesia como tal, sino es un conjunto de ritos, es una religión. O sea, ¿qué es lo que está vendiendo el señor curateca? No está ofreciendo ni siquiera la iglesia verdadera, porque si fuera la iglesia verdadera, bueno, por lo menos hay una esperanza que es la iglesia verdadera. Pero le dice, no, la Iglesia Católica Romana no existe, lo que existe es un rito, lo que existe es una religión para llegar a Dios. Entonces la palabra religión significa recoger o agrupar o reunir. ¿Qué significa? Religión es releer, o sea, repetir cosas que ya se han leído. ¿Qué es la religión? Son ceremonias
y actos sagrados cuyo éxito depende de la exactitud que se realicen. Es unir o atar. Atar con Dios, o sea, por medio de estas ceremonias y actos sagrados que se hacen con exactitud, que no se puede fallar en nada, producen una unión con Dios. Eso es la religión, una unión con Dios por medio de ceremonias y de ritos. Por eso le dijo que la Iglesia Católica Romana no existe, ni siquiera es algo verdadero, algo espiritual, no, solamente son ritos. Por eso yo digo en mis videos que el curateca es el curateo, es un hombre que no cree en Dios, él cree en ritos, él cree en ceremonias para llegar a Dios, no cree en Jesucristo, porque creer en Dios es creer en Jesucristo. Por eso el Señor dijo, esta es la obra, que crean en aquel a quien el Padre envió. El que me cree a mí, le cree al Padre. Al no creer en Jesucristo, el Señor curateca, el Señor curateo, es una persona que no cree en Dios, porque no cree en Jesucristo. Por eso será condenado, por no creer en el Hijo de Dios. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces le dice que la Iglesia Católica Romana son ritos, o es un rito, o es una orden, como dicen ellos, es una orden, es un grupo de sacerdotes que son un puente hacia Dios. Por eso ellos se hacen llamar curas. El cura, la palabra soso en el griego significa salvar, liberar, proteger y sanar. Y de la palabra sanar también se deriva la palabra curar, que de ahí viene la palabra cura. Son los que curan, son los que sanan, son los que salvan. Por eso el curatoro una vez dijo que él era un salvador, que él era una puerta al cielo. Los curas católicos romanos se creen salvadores, se creen el puente, se creen pontífices hacia Dios. Por eso son doctrina, eso es algo diabólico, eso es algo, por eso se creen otros cristos ellos. Y la palabra cura no es otra cosa que salvador. Ellos son los salvadores. Se los llama cura, por supuesto, que todo está disfrazado, todo está, disfrazado, para que no se note que ellos se hacen llamar salvadores, se hacen llamar otros cristos. Por eso se les dice cura. Pero la palabra cura deriva de salvador, deriva de sanador, porque la palabra soso, que es de salvar o salvación, se deriva lo que es proteger, lo que es liberar y lo que es sanar. Y sanar deriva curar. Por eso se llaman curas. Ellos mismos lo dicen. Lo que pasa es que el católico se le prohíbe pensar. A ellos no los dejan pensar. Hablé un tiempo con una católica y le hablé de Dios, le hablé un tiempo y le dije, bueno, y estaba interesada en lo que yo le hablaba y le dije, bueno, le voy a regalar una Biblia o le voy a prestar una Biblia para que usted la lea y pueda ir creciendo. La leyó unos días y me la devolvió. Y dijo que no quería, que rechazaba la Biblia, no quería dijo una palabra grosera, que la Biblia era algo que no le interesaba, que lo que ella le creía al cura y punto. Entonces no sé si habrá ido a consultar a su párroco, a su cura, pero el cura por supuesto que le va a decir que no lea la Biblia, que todo está en los curas. Los curas son los salvadores. Entonces, este señor le dice que la Iglesia Católica Romana no existe, sino lo que existe es un rito, una religión que lleva a los hombres a Dios. Dentro de todo es verdad, digamos, porque la Iglesia Católica Romana no es otra cosa que una religión muerta y vacía, que es un camino al lago de fuego, no es otra cosa. Porque esa unión con la divinidad es falsa. Por eso, sí,
no existe. Y decimos que la Iglesia Católica Romana no existe. Si existe, existe en la imaginación del católico. Y el señor Alarcón se queda petrificado pensando, diciendo, caí en mi propia trampa. Ya va tiempo que alguien te lo explique para empezar, porque solo haces que acusarme cuando me hiciste la reacción con Jaco de sacerdote romano y de no sé cuántas más cosas. Bueno, no sé qué le habrá dicho el señor Veloz, porque el señor Veloz es bastante agresivo en acusar y decir lo que dice. Pero en este caso no puedo decir nada porque no sé lo que dijo Veloz. Pero dice que lo acusó de sacerdote romano. Entonces, si no es sacerdote romano, ¿qué es? O sea, acá hay algo llamativo que niegan. Al señor Alarcón le dice, los católicos son idólatras. Y él dice, no, los católicos no son idólatras. Pero hablan con María que está muerta, tienen el purgatorio, tienen el agua bautismal que limpia pecados, tienen el rosario que salva, tienen la hostia que salva. O sea, eso todo es idolatría. Es como que a mí me digan, vos sos argentino, y yo diga, no, yo no soy argentino. ¿Quién dijo que yo soy argentino? Son ese tipo de negaciones que ellos hacen. Si el señor Veloz le dijo que era católico un sacerdote romano, y es verdad, es un sacerdote romano. O sea, ellos tienen su sede, ellos dicen, no, yo no soy romano, yo nací en España y soy español. Pero su sede está en Roma, su raíz está en Roma. Eso es lo que se quiere decir. Todos entienden que si él vive en España, por supuesto, él es español, no es romano. Lo que se quiere decir es que su raíz está en Roma, pero se hacen los tontos, por supuesto, y se hacen los desentendidos y se hacen los ofendidos, porque el mentiroso cuando se lo descubre se hace el ofendido. Vamos a escuchar un poquito más. Lindas me dijiste. Entonces, eso para empezar. Si vas a hablar con propiedad, habla con propiedad. Segundo, la salvación la ofrece Cristo. Y la ofrece Cristo muriendo en la cruz por toda la humanidad. Dios quiere que todos los... no sé cuántas más cosas lindas me dijiste. Entonces, eso para empezar. Si vas a hablar con propiedad, habla con propiedad. Segundo, la salvación la ofrece Cristo. Y la ofrece Cristo muriendo en la cruz por toda la humanidad. La salvación la ofrece Cristo. Por supuesto, la salvación la ofrece Cristo, pero ahora vamos a ver lo que él dice con respecto a esto. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si tú quieres acoger esa salvación... Hasta ahí estamos bien. Dios, Cristo ofrece la salvación para que todos los hombres procedan al arrepentimiento y lo que le falta, el punto es creer. Tiene que creer arrepintiéndose el hombre. Primero has de conocer a Cristo, es lo que dice el curateca. Pero ¿cómo lo conocemos a Cristo? Lo conocemos por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Pero el curateca dice que conocemos a Cristo, conocer a Cristo, obedecerle y seguirle a Cristo para ser salvo. O sea, está imponiendo obras para ser salvo. Y esas obras se tienen que hacer dentro de la religión católica romana, en este caso, aunque él lo niega. Aunque él afirma que, por un lado, que son ritos, es una religión. O sea que el hombre se salva conociendo a Cristo, o sea, el Cristo católico, por supuesto, es un falso Cristo, es un Cristo, eso no es el verdadero Cristo. Entonces, obedeciendo a ese falso Cristo y siguiendo a ese falso Cristo va a ser salvo. O sea, la salvación que tiene el catolicismo romano es falsa, porque conocen a un Cristo falso que salva por medio de las obras, o sea, obedeciendo y siguiéndole a él. Esas son obras. La salvación es solamente por la fe, como dijimos. Usted paga la deuda solamente cuando tiene el dinero para pagarla. Ese dinero o esas obras o esa salvación solamente la puede dar Cristo. Nadie más. Yo no puedo salvarme por obedecerme y por seguir a Cristo. Yo me salvo creyendo en Cristo y de esa salvación la consecuencia es obedecerle y seguirle. Pero no, la obediencia y seguir a Cristo es la salvación. La obediencia y seguir a Cristo es la consecuencia de la salvación.
conocer a Cristo. Has de obedecer a Cristo. Has de seguir a Cristo. Has de obedecer a Cristo y has de seguir a Cristo. ¿Qué son esos? Son obras. Vamos a leer 6:7, que dice así la gloriosa palabra de Dios. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y es lo que este hombre entiende. Obedecer a la fe es hacer obra, es lo que él cree, ¿no? La obediencia a la fe no es otra cosa que creer en Cristo. O sea, obedecer a la fe significa que cuando escuchan el mensaje, obedecen al llamado de Cristo a creer en Él. Eso es obedecer a la fe. No es hacer obras para ser salvos. Las obras que nosotros hacemos después que obedecemos a la fe, la obediencia que nosotros tenemos después de obedecer a la fe, es una obediencia para la gloria de Dios, no para ser salvo porque ya estoy salvado. No tiene que hacer nada usted, simplemente ya está salvo. Usted está en la iglesia del Señor, usted está en el cuerpo de Cristo, usted está en Cristo, usted está en la esfera de Cristo. No necesita hacer más obras para ser salvo porque ya es salvo. Dice en 15:14 de Hechos, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso es obedecer a la fe. Los gentiles obedecían a la fe, como dice el mismísimo apóstol Pablo. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso es la obediencia a la fe, es creer en Jesucristo. La obediencia que nosotros tenemos dentro de Cristo es para la gloria de Dios, no para salvarnos. El Curateca dice que hay que obedecer y seguir a Cristo para ser salvo. Ahora lo vamos a escuchar. Pero en su iglesia. Sin iglesia no hay salvación porque... Ahí está. Pero todas esas obras se tienen que hacer en su iglesia, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Sin la iglesia no hay salvación. Entonces acá viene el punto de lo que es la salvación para el católico romano. Es lo mismo que pasa con la gracia y la fe. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el problema o la distorsión que hace los falsos maestros? Es el medio. ¿El medio qué es el medio? El medio es un puente para llegar a la salvación. La iglesia no es otra cosa que la reunión de los salvados. Por eso el catolicismo romano no es la iglesia verdadera, si se puede decir de alguna manera. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una reunión. No son ritos, no son ceremonias, eso no es la iglesia. La iglesia es la reunión de los salvados. Es una asamblea. Eso es la iglesia. No es una religión la iglesia. La iglesia no es un conjunto de ritos. La iglesia que viene de la palabra eclesía, que significa llamados a salir o llamados afuera. Cuando se habla de llamados a salir es llamado a reunirse. Por eso la iglesia no es otra cosa que una reunión. Es la reunión de los salvados. Como dice allí en iglesia, que viene de la palabra ex, que significa fuera, iglesia, llamamiento, y caleo, llamar. De ahí viene la palabra eclesía. La eclesía es llamar afuera, como dijimos, es llamar a una reunión. Es una reunión popular, es una congregación religiosa, es una asamblea, es la concurrencia de personas. Eso es una iglesia, es una reunión. Cuando Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia, estaba diciendo que él iba a edificar la congregación de los salvados.
la iglesia no es otra cosa que la reunión de los salvados, como vamos a ver en 2.47 de Hechos. Que ahí dice que se reunían el grupo de los salvados, o sea, la iglesia. La iglesia es la reunión de los salvados, es la esfera de Cristo donde están todos los salvados. Por eso la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, porque ahí están la reunión. En realidad, iglesia significa reunión. Si el señor Curateca dice que no existe la reunión de los católicos romanos, es falso, porque se reúnen los católicos romanos, o sea que existe, digamos, en el sentido que hay una reunión de católicos romanos, la cual ellos confían que ese conjunto de ritos, ese conjunto de ceremonias a ellos los salva. Por eso se quedó el señor Alarcón desconcertado ante esa respuesta. Entonces el señor Alarcón pensaría, pero que estoy soñando, entonces no es real todo lo que estoy viviendo. La congregación es una acción de asociar, son asociados que tienen algo en común. Nosotros, como Iglesia de Cristo, tenemos en común a Cristo y la salvación. ¿Por qué somos Iglesia de Cristo? Porque estamos salvados. Si el católico dice que no está salvado es porque no es Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque en la Iglesia de Cristo son todos los convocados, salvo los salvados. ¿Qué significa congregación? Significa la reunión del rebaño de Cristo. Una congregación es una hermandad de fieles de una misma tradición religiosa generalmente cristiana. También la palabra eclesía significa asamblea, que significa una reunión numerosa de personas convocadas para algún fin. Es una reunión o es un grupo de personas para deliberar. Entonces, podemos ver en 2.47 de Hechos, que el Señor añadía a los que estaban siendo salvos. Otras traducciones no está tan clara la traducción que decían los que habían de ser salvos. La verdadera traducción es los que estaban siendo salvos. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la Reina Valera. Esa es la iglesia. O sea que los que creían iban siendo añadidos a los que ya estaban salvos. O sea, la iglesia es un círculo donde están todos dentro, lo que se llama en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un círculo, es la esfera de Cristo donde están todos los salvados. O sea, estar en Cristo significa que todos están en el arca, como la figura del arca de Noé. Están todos dentro del arca, los que están siendo salvados. O sea, Noé con toda su familia entraron al arca y eran los que estaban siendo salvados. Si alguien más hubiera creído allí en la época de Noé, se hubieran añadido a los que ya estaban salvos, o sea, Noé y su familia que ya estaban dentro del arca, y si alguien creía de los que estaban fuera del arca y podían ingresar al arca diciendo que era verdad lo que decía Noé, se salvaban, o sea, estaban siendo agregados a los que ya estaban salvos. Eso es la iglesia. El señor Curateca dice que la iglesia católica romana no existe y que es solamente un conjunto de ritos para ser salvo. Según su doctrina, ¿no es cierto? Entonces, podemos leer en 2.41, dice, de Hechos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El punto es la palabra añadir. ¿A qué se añadían? A la iglesia verdadera, que era la reunión de los salvados. El Señor nunca va a agregar o nunca va a sacar, porque los que Él está salvando por medio de Cristo Jesús, los está añadiendo a Cristo, o sea, a la esfera de Cristo. A los que están en Cristo se van agregando los que van creyendo. El Señor no los va agregando a una religión muerte vacía como el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen y tienen prohibido decir que son salvos. Y si ellos no son salvos, entonces significa que no están en Cristo. Una persona que no está en Cristo significa que no está salvo. Y si el católico dice que no está salvo,
significa que no es iglesia de Cristo, no está en la esfera de Cristo. El punto es que, como dijimos en un principio, el punto es el medio, o el problema es el medio. O sea, el medio de salvación, como dicen las Escrituras, es Cristo, estar en Cristo, creer en Cristo, obedecer a la fe, que significa creer en Cristo. Eso es todo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es todo, creer. Cuando nosotros creemos, pasamos a estar en un estado de muerte espiritual, en delitos y en pecados, a estar en Cristo. Porque el que cree pasa de muerte a vida, pasa de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Entonces, todos los que van creyendo el Señor los iba añadiendo a la esfera de Cristo, a Cristo, o sea, al arca, los iba metiendo en el arca el Señor. ¿Por qué iban creyendo? Al ir creyendo, pasan de muerte a vida, pasan de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. Eso es todo. Esa es la salvación. Pero el señor Curateca dice que la iglesia y los ritos y las ceremonias y los sacramentos son el medio de salvación. No, el medio de salvación es Cristo, porque el que cumplió toda la ley es Cristo, no la iglesia ni nosotros. Entonces ellos dicen que para salvarse hay que hacer ritos y hay que hacer ceremonias y hay que estar en la iglesia católica, o sea, en medio de esa religión para ser salvo y cumplir con todos esos ritos para ser salvo. O sea que el medio de salvación del señor Curateca es una religión que no salva a nadie, porque la Escritura nunca habla de que una religión salva. Jesús no vino a fundar una iglesia, Jesús vino a salvar al mundo, a dar la vida por todos los hombres, a derramar su sangre por todos los hombres, a morir y a vencer a la muerte y resucitar al tercer día y ser ascendido a los cielos. Y con esa obra, con ese sacrificio, todo el que cree, Dios lo añade a los salvados. Eso es todo. Jesucristo no vino a fundar una religión, una institución de hombre con jerarquías humanas. No vino a eso el Señor. Por eso dice allí en Lucas 22, del 24 al 26, que la iglesia no tiene jerarquía, la iglesia tiene siervos, la iglesia tiene sirvientes, la iglesia no tiene ministerios, tiene servicio. Perdón, no tiene jerarquía, tiene ministerios, tiene servicio. La iglesia tiene una sola jerarquía, se llama Jesucristo. Todos los demás somos siervos, somos miembros los unos de los otros. Por supuesto, el Señor dejó una jerarquía, digamos, temporal. Cuando Él se fue, dice que dejó a los apóstoles, dejó los escritos, porque cuando Él dice, al que usted recibe, a mí me recibe, al que usted oye, a mí me oye, por supuesto, lo que nosotros recibimos de los apóstoles. Pero ¿cómo lo recibimos? Si ellos se murieron hace 2000 años. Lo recibimos a través de las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera cree en la sola Escritura, no cree en una sucesión papal ni en sucesión de todas esas doctrinas de demonios que predica el catolicismo romano de la sucesión papal. Eso no existe, porque es como el teléfono descompuesto. ¿Quién le puede creer a un hombre si la Biblia dice que todos los hombres son mentirosos, como dice en Salmo 116:11? Todos los hombres mienten. Como yo le puedo creer a un hombre, le tengo que creer a las Escrituras y tengo que creer a la autoridad que el Señor le dejó a los apóstoles. Y Él dijo, el que los oye a ustedes a mí me oye, y el que los recibe a ustedes a mí me recibe. Al punto es que los apóstoles ya se murieron. ¿Y cómo yo recibo lo que ellos dijeron? A través de las Escrituras. No hay nada. En el medio no hay nada. Hay hombres mentirosos. Hay hombres que mienten y que le dicen a la humanidad que el hombre se tiene que salvar por medio de una religión, por medio del paganismo, porque el catolicismo romano no es otra cosa que el paganismo. Entonces, la palabra que se usa para añadir es protisemi. Protisemi. Es la palabra griega que significa colocar adicionalmente, o sea, sumar a los salvados. ¿Quién eran los salvados? Los 120 que allí en Pentecostés eran los salvados y todos los que creían en Jesucristo. En base a eso, Dios iba añadiendo a la iglesia a los que estaban siendo salvos. O sea, en ese círculo estaban los salvados y los que se salvaban fuera de ese círculo, Dios los metía en el grupo de los salvados. Entonces,
la palabra protisemi, que significa poner al lado. O sea, es el rebaño de Dios, que Dios va añadiendo más ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los que van creyendo, los que se van transformando de cabras en ovejas. Las cabras escuchan el mensaje y los que creen se transforman, o Dios los convierte en ovejas o en hijos de Dios. Y esas ovejas Dios las lleva a su rebaño. Por eso significa la palabra protisemi, significa poner al lado, anexar, aumentar, proseguir, conceder, continuar, seguir, hacer otra vez, ganar. Todo eso significa esta palabra, que significa añadir. O sea que el Señor iba añadiendo a la iglesia, o sea, a la reunión de los salvados, Dios le iba agregando las almas que iban creyendo. La palabra pros, que es una palabra compuesta, pros y tisemi. La palabra pros significa hacia, por el lado de, cerca, acercar las cosas, movimiento hacia. Esto quiere decir que, como dijimos en un principio, están el grupo de los salvados, pongámosles en este caso los 120, donde cayó el Espíritu Santo. Esa era la iglesia verdadera, era la esfera de Cristo. En esa esfera Dios iba agregando, iba añadiendo los que iban siendo salvados. O sea que, como dice, que se añadieron como 3.000 personas. O sea, al rebaño que había de 120 se le añadieron 3.000 personas más. Y esa era la iglesia verdadera. Y esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no tiene nombre. Si la iglesia católica romana tiene un nombre, es porque son una secta. Todo lo que tiene nombre se transforma en una secta. Si la iglesia se divide, por supuesto, se divide por iglesias caseras, por iglesias locales, por iglesias translocales y por una iglesia global, o por una iglesia universal que abarca toda la tierra. Pero la iglesia en sí está dividida por zonas geográficas. Pero los nombres que tienen son los nombres de las ciudades, de las localidades y de las casas. Esos son los nombres, pero no tienen nombres, digamos, tipo sectario. O sea, se le puede poner, pero no le suma ni le resta nada a la iglesia, simplemente para diferenciarlo de otros grupos, pero no hace a la situación. O sea, pros significa que Dios lleva hacia y pone dentro del rebaño a las cabras que se iban convirtiendo en ovejas. La palabra pros también significa hacia, extensión hacia una meta. O sea que la iglesia no es el medio de salvación, sino que la iglesia es la meta, o sea, el fin de la salvación. La iglesia no es el medio de salvación, la iglesia es el fin, o sea, la terminación de la salvación, o sea, la colocación de un alma salvada dentro del grupo de los salvados, o de la reunión de los salvados, o de la asamblea de los salvados, o la congregación de los salvados. Eso es la iglesia. Es el fin. La iglesia es el fin, no es el medio. Nadie se salva por pertenecer a una religión. La iglesia no salva a nadie. La iglesia no salva a nadie porque la iglesia es un fin, no es un medio. El medio es Jesucristo. Entonces, y con esto terminamos este fragmento que dice, la palabra pros significa contra, que significa que lo apoya o lo mete, contra expresión que implica contacto y reacción, o sea que los pone juntos. O sea, Dios salva, o las personas cuando creen son salvadas, y Dios las va colocando dentro del rebaño. O sea, la iglesia es un fin, no es un medio. Es el final de la carrera, digamos, de un salvado. Dice que el Señor añadía, o sea que el Señor los iba poniendo dentro del rebaño. Al lado de una ubicación significa la palabra pros, poner al lado de una ubicación. O sea, ¿cuál es esa ubicación? La iglesia. ¿Cuál es esa ubicación? Estar en Cristo, la esfera de Cristo, la reunión de los santos, la reunión de los salvados. Es una asociación e interrelación, es una reciprocidad. O sea que hay todo un conjunto, la cual el Señor, los que van creyendo, los va añadiendo a ese conjunto, a esa esfera, a ese círculo que son la iglesia del Señor Jesucristo, que son los salvados. En la iglesia de Jesucristo están todos salvos
Y nadie se puede escapar, digamos, si se puede decir entre comillas, de la salvación. Nadie. Porque ahora estamos en Cristo. Así como Noé no podía salir del arca porque Dios cerró la puerta y lo que Dios cierra nadie lo puede abrir, así tampoco el cristiano que es añadido a la iglesia, o sea, a la reunión de los salvados, no se puede salir, porque el que cierra la puerta es Dios. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo y con la sangre de Cristo, de que le pertenecemos a Él, y no hay manera de perder la salvación. Esa es la iglesia verdadera, no la que dice el curateca, que por medio de ceremonia, en ningún momento habla de creer en Cristo. Él habla de creer en la iglesia. Al hablar de creer en la iglesia significa que para él, para el señor curateca, la iglesia es la que salva. La religión es la que salva, los ritos son los que salvan, las ceremonias, las repeticiones, el leer una vez y otra vez las mismas cosas. Eso es lo que dice él que salva. Rezar el rosario salva, el purgatorio salva, el bautismo salva. María intercede y está ayudando a que los católicos se salven. Los santos interceden, la comunión de los santos interceden y ayudan para que los católicos sean salvos. Eso es absolutamente falso y diabólico. El que salva es Jesucristo y es solamente por la fe en Él. La palabra tisemi, porque dijimos que era una palabra compuesta, que es protisemi, añadir, que dice que el Señor añadía los que estaban siendo salvos. Y dice, como dijimos acá, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, los que creyeron, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron, la palabra es protisemi, o sea, Dios los colocaba y Dios los colocó en la esfera de los 120, o sea, en la esfera de Cristo. Los 120 representaban, se puede decir de alguna manera, la iglesia en ese momento, la esfera de Cristo, el rebaño de Cristo, y Dios los añadió a ese rebaño. Es lo mismo que sucede hoy. Nosotros, al creer, somos añadidos y somos colocados dentro de ese rebaño que nació allí en Pentecostés. Por eso, cuando una persona es salva, nunca Dios la va a llevar a la Iglesia Católica o al grupo de los católicos, porque ellos no están salvados. Al no estar salvados, Dios no lo puede colocar ahí si no están salvados. Dios coloca en la iglesia, en su cuerpo, a los que están salvados. La palabra tisemi significa colocar, guardar, meter, acordar, constituir, dar, destinar, penetrar bien o poner. Ubicar en un lugar. ¿Qué lugar es ese? Cristo. ¿Qué lugar es ese? La reunión de los salvados, el círculo, que no es otra cosa que la esfera de Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pasado, pisado. Ahora estamos en otra esfera, la esfera de los salvados. Por eso la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, porque es una esfera de gente que están en un proceso de salvación. Si a un católico o al señor Alarcón, cuando se le preguntó si estaba salvado, y él dijo que no. Así que si él no está salvado, significa que no está en la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo están solamente los que están salvados. Como lo dice aquí la palabra protisemi, que el Señor añadía a los que estaban siendo salvados. Lo añadía a la iglesia. Lo añadía al grupo de los salvados. Y si el señor Alarcón y el curateca dice que ellos no están salvados, significa que ellos no pertenecen a la iglesia de Cristo. La palabra protisemi significa continuar, suceso que sigue inmediatamente. O sea, era algo continuo, agregar a una cantidad existente. Este es el punto, agregar a algo existente. ¿Qué era lo que existía? Los 120. Entonces, a ese rebaño el Señor le agregó los 3.000, le añadió los 3.000 a ese círculo. Y a su vez, los que iban creciendo, Dios los iba agregando, los iba añadiendo a ese círculo, que no es otra cosa que la iglesia de Jesucristo, la iglesia, la reunión de los salvados, la asamblea de los salvados, la congregación de los salvados, la cual fue creciendo a través de los siglos. La iglesia verdadera, por supuesto que no tiene una historia entre los hombres, porque siempre la iglesia fue perseguida y destruyeron todo lo que es la memoria de la iglesia verdadera. La memoria y la
La historia de la iglesia verdadera, por supuesto, está en los cielos, en la mente, en el corazón de Dios, y un día va a ser revelada toda la historia de la verdadera iglesia. Por supuesto que en esta tierra no se encuentra porque fue todo eliminado. Lo que se encuentra, sí, la historia de una religión muerta y vacía que no es otra cosa que la oscuridad misma, la religión católica. Entonces, protisemi significa agregar una cantidad a algo ya existente. Entonces vamos a escuchar un poquito más lo que dice este señor. Es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, para ser salvo... Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es lo que dice la palabra. Pero lo que cree el catolicismo romano, lo que cree el curateca, dice que la iglesia salva. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El punto que él cree y hace creer a los católicos, y los que creen los católicos, que la iglesia o su religión es la verdad. Ellos creen que su religión es la verdad. Por eso ellos dicen que tienen que seguir a la iglesia, o sea, tienen que seguir al cuerpo. El cuerpo no puede guiar al cuerpo, el cuerpo tiene que ser guiado por la cabeza. El catolicismo romano no es otra cosa que un cuerpo sin cabeza. Usted imagínese una persona que no tiene cabeza, ¿hacia dónde va? Lo más probable es que muera, que no tarde mucho. No solamente porque, supongamos que no fallece por perder sangre ni nada de esas cosas, sino que puede andar por la vida sin cabeza. Te imaginas, una persona sin cabeza. No puede pensar, no puede comer, no puede ver, no puede hacer nada. Va a salir a la calle y lo primero que le va a pasar es que lo pase un auto por encima, que choque, que tenga un accidente y muera. Eso es lo que es la Iglesia Católica. Un cuerpo sin cabeza. Porque si Cristo fuera la cabeza, no serían catolicismo. Porque todo el que cree, el católico que cree, lo primero que hace es tirar el catolicismo a la basura, porque se da cuenta que el catolicismo es una religión muerta y vacía que no lo lleva a ningún lado. El catolicismo romano enseña que el cuerpo puede guiar al cuerpo. Usted observe la locura. Que una persona sin cabeza puede andar por la vida lo más normal, y es una absoluta absurdidad. Una persona sin cabeza no dura ni media hora en la tierra, digamos, porque tiene un accidente y muere por cualquier motivo. No hay manera, no hay manera. Entonces, ellos dicen que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, diciendo que la iglesia es la verdad. Si la iglesia es la verdad, la iglesia guía a la iglesia. Y un cuerpo tiene que tener una cabeza. Por eso la iglesia no es la verdad, Cristo es la verdad. Cristo es la que guía a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. También hay que obedecer a Cristo, porque quien come mi carne y bebe mi sangre... Hay que obedecer a Cristo, dice, y por medio de esa frase dice que hay que comer la carne y beber la sangre de Cristo, o sea que Él es una especie de caníbal o de vampiro. Está prohibido por la ley judía comer carne humana o comer carne de un animal que no esté permitido por la dieta judía, y beber sangre mucho menos. Por eso está absolutamente falso lo de la Eucaristía. Ya demostré que el sacerdocio católico romano no existe en las Escrituras. Jesús nunca los nombró sacerdote a los apóstoles, ni tampoco podía Cristo nombrar los sacerdotes, porque el que nombra para el sacerdocio es el Padre. El Padre lo nombró a Aarón, a sus hijos, lo nombró a Melquisedec, lo nombró a Jesucristo y a nadie más. Nunca nombró a los apóstoles sacerdotes para el perdón de pecados y ministrar perdón en la tierra. Nunca los nombró. Cuando habla allí en Juan 20, 21 al 23, está hablando de la predicación de la palabra. Y por medio de la predicación de la palabra las almas pueden alcanzar el perdón de pecados. No está hablando de que los apóstoles podían perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Si un hombre puede perdonar pecados, ese hombre sería Dios. Y Dios hay uno solo. Por eso Satanás fue echado del cielo, porque él quería ser otro Cristo. Entonces, dice que por medio de la hostia, un alma puede ser salvada. O sea que el que no come la hostia no se salva. O sea, ellos tienen un medio que es la iglesia, y dentro de esa... porque él mismo dice, la iglesia católica no existe, y después dice que por medio de la iglesia
el hombre se salva, o sea, se contradice el Señor, o sea, no piensa. Él solamente lee lo que le dice Roma como un robot, como una persona que le han lavado el cerebro, y repite simplemente lo que está escrito. No piensa, no deduce, no se sienta a cuestionar. ¿Por qué? Porque el día que cuestione lo echan y él tiene miedo de ir al infierno. Por eso, cuando se le preguntó al cura Rabasi por qué era católico, y él dijo, porque me quiero salvar. O sea, la locura, es como decir. No sé, quiero vivir más. Por eso me compré un boleto para subirme al Titanic. Quiero vivir 100, 200 años. Y me compré un boleto para el Titanic. No va a vivir, no sé cuánto tardó el Titanic en hundirse. Eso es lo que tarda la alegría católica. El tiempo que tarda el Titanic en hundirse. Podrán zarpar alegres, contentos, felices de que van a llegar al otro lado y no saben que se van a chocar contra la roca en el medio del mar. No saben que en el día del juicio se van a enfrentar a la roca y no es Pedro. Y ese día van a ser como el Titanic, se van a hundir en la perdición y en la condenación eterna. Esa es la pura verdad. Entonces, este señor cree que el catolicismo romano salva y no deja el catolicismo porque él tiene miedo de o no salvarse o irse al infierno, como dijo el cura Rabasi, porque me quiero salvar. Puede haber algo tan absurdo que comprarse un boleto para viajar con el Titanic y decir me quiero salvar. Es la misma absurdidad. Y yo en él. Y en el último día yo lo resucitaré. Entonces, él dice que comiendo la hostia, ya dije que el sacerdocio católico no existe porque Cristo nunca los nombró ni a Pedro ni a nadie, ni Cristo convirtió el pan en carne, en su propia carne, ni el vino en su propia sangre. Nunca, jamás. Eso es absolutamente absurdo y diabólico. No solamente por eso, sino que no lo dicen las Escrituras. Porque un ordenamiento es un señalamiento por medio de las palabras. Como dijimos muchas veces, yo puedo ir a un lugar, a una empresa, y yo solo digo, bueno, a partir de ahora yo soy el jefe de este sector. Entonces los empleados, compañeros de trabajo me van a mirar y me van a decir, pero ¿quién te nombró? No, yo me nombro, no es necesario. Nadie me va a hacer caso. Pero si viene el dueño de la fábrica y dice, aquí el caballero va a ser el jefe a partir de este momento de este sector. Entonces hay un nombramiento, que es un señalamiento por medio de las palabras, de un cargo o de una posición. Cuando Dios ordenó a Aarón y sus hijos, Dios habló claramente a Moisés y le dijo que Aarón y sus hijos eran sacerdotes. O sea que era una sobrefigura del sacerdocio de Cristo. Pero hubo un nombramiento. Dios abrió la boca y dijo, Aarón, sus hijos son mis sacerdotes. Punto, se acabó. Eso es un ordenamiento. El punto que con los sacerdotes católicos, entre comillas, sacerdotes, porque no son sacerdotes, no son embusteros, gente que se ha metido como ladrones por la ventana. Ellos dicen, como dijimos el ejemplo de recién, que yo solo me nombré encargado. Ellos solo se nombraron. Ellos dicen que los pastores son autonombrados y los autonombrados son ellos. Nadie los nombró. Cristo ni los conoce. Dios ni los conoce. El Espíritu Santo ni sabe quiénes son. Se autonombraron, porque ahí, ellos dicen 22:19, en ninguna parte dice que Cristo agarró y los nombró sacerdotes del Dios Altísimo. Ese orden sacerdotal solamente lo ocupa Cristo. Solamente hay lugar para una sola persona. La esfera el orden según Melquisedec, solamente hay lugar para un solo sumo sacerdote y es Cristo Jesús. Bueno, eso ya lo hablé mucho en mis videos. Entonces, si no existe el sacerdocio, ¿por qué no existe el sacerdocio? Porque Cristo nunca los nombró sacerdotes, ni Cristo nunca hizo una tal transustanciación, o sea, convertir el pan en carne y el vino en sangre. Nunca hubo esa transustanciación, nunca hubo ese cambio en la cena.
allí en la celebración de la Pascua, que comieron el Cordero Pascual. ¿Qué comieron Jesús y los apóstoles? Comieron el Cordero Pascual, comieron pan y tomaron vino. No hay otra cosa, no hubo ni sangre ni carne. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Cristo nunca iba a comer carne ni iba a beber sangre, porque si Cristo hubiera comido carne y su propia carne y hubiera bebido sangre y su propia sangre, Cristo hubiera pecado, y Cristo al pecar no habría salvación para ninguno en la humanidad. No hubiera salido, todavía Cristo estaría en el Hades. La situación es que Pedro nunca comió carne humana. Pedro nunca comió carne humana. ¿Por qué? Porque dice en Hechos 10:13, dice, y le vino una voz y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo en el versículo 14, Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no se transformó la carne o el pan en carne allí en la Pascua, comiendo el Cordero Pascual Jesús y sus apóstoles. Pedro está diciendo claramente que ahí no se convirtió nunca el pan en carne, nunca, jamás. Entonces lo que es la transustanciación es absolutamente falso. No existe la hostia como medio de salvación. No existe ese medio de salvación. Es absolutamente falso. Entonces, si no existe el sacerdocio, no existe la transustanciación y no existe la hostia como carne de Cristo. Además, el católico solamente come la hostia y no toma el vino. O sea, le falta el vino. No, está incompleto. Yo no sé cómo el católico puede ser católico. No lo puedo entender. Basta con que digas Señor, Señor, para que uno entre en el reino de los cielos. Porque hay que obedecer y hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice ahora que la obediencia, estando dentro de la religión católica, la obediencia es un medio de salvación. Es otro ingrediente de lo que es la salvación para ellos. Dice que allí no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoce el Señor? Porque no creyeron. Ellos dicen que hicieron muchas cosas, o sea, eran religiosos. No es otra cosa que religiosos. En 7:21 al 23. Él dice que el que no hace la voluntad del Padre no puede ser salvo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, cuando los judíos le preguntaron qué tenían que hacer ellos para hacer las obras de Dios, él dijo que crean en aquel a quien el Padre había enviado. Esa es la voluntad del Padre, que creamos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestras obras no alcanzan. Por más que hagamos obras y obras, nunca nos van a alcanzar para ser salvos. O sea que el que hace el curateca le pone una zanahoria adelante al arcón, como el burro que le ponen la zanahoria adelante y el burro camina y camina y camina y nunca va a llegar a la zanahoria. Y va a caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y va a llegar el día de su muerte y nunca va a alcanzar la zanahoria. Cuando al señor Alarcón le preguntaron, era eso mismo, era el burro con la zanahoria. Él dice, a ver si un día alcanzo a ser inmaculado. Pero eso es una ilusión, porque si de repente le agarra un ataque al corazón y no hizo ni la mitad de las cosas que tiene que hacer, nunca alcanzó la zanahoria y no es salvo. Él cree que en el día del juicio Dios se va a poner bonachón y va a decir, bueno, me caes bien, así que bueno, te voy a hacer. No, eso es lo que cree el católico, que por su misericordia, dice que, en el testimonio ahí del señor Alarcón, cuando se le preguntó, él dijo que ese día apelaba a la misericordia de Dios. No hay, o la persona cree o no cree. El Señor dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Si no cree, si es cabra, es cabra. ¿No? En el cielo o en la presencia de Dios o en el juicio, no es que un alma una cabra va a llegar siendo cabra y Dios le va a pegar con la varita mágica en la cabeza y se va a transformar en oveja. No, el que llega cabra, el que llega oveja, llega oveja. O sea, la salvación es en esta tierra. El que cree se salva y el que no cree no se salva. Eso es todo. No hay otra cosa. Por eso el católico es como el burro que tiene la zanahoria adelante y que camina y nunca va a llegar. Nunca la va a alcanzar a la zanahoria.
Por eso el católico no es salvo, porque tiene que creer para alcanzar la zanahoria. El día que crea, se va a poder comer la zanahoria, o sea, va a poder ser salvo. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo lo va a salvar. Por la vida de Él somos salvos, como dice en 5:10 de Romanos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Era una alegación que ellos hacían en su desesperación de que iban a ser condenados. O sea, ellos conocían una religión, conocían al Señor, porque el Señor les dice, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conocía? Porque no creían. Porque los que creen están en la esfera de Cristo, están en la casa de Dios. Por eso dice la palabra que es la casa del Dios viviente, cuando Pablo le habla a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es defensora de la verdad, no es la verdad. La iglesia defiende la verdad. Contiene la verdad, pero no es la verdad. Porque la iglesia está compuesta por hombres, y el hombre falla, pero Cristo no falla. Por eso la palabra dice que tenemos que seguir la verdad en amor, no a la iglesia. Nosotros no seguimos a la iglesia, nosotros estamos en la iglesia, estamos en Cristo, y no hay manera de salir de la iglesia. No hay manera porque Dios nos va ubicando, nos va colocando en donde tenemos que estar, en la reunión de los salvados. No hay otro camino, digamos, que no sea la iglesia. Cuando una persona es salva, su destino es la iglesia. La iglesia es el fin, no es el medio. La iglesia es el fin del camino, digamos, se puede decir. No es el medio para llegar a Cristo. La iglesia es el fin. Entonces, escuchamos un poquito más. Yo creo que con estos pasajes bíblicos te queda bastante claro que para un católico no es solo la fe ni es solo las obras. Porque tú me puedes mostrar, como dice el apóstol Santiago, tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, la salvación... Ahí ya lo expliqué recién lo que es la fe y las obras. Él cree que a la fe que él tiene en Dios hay que agregarle obras. O sea que Cristo vino y no pudo pagar todo. Eso es lo que él cree. El punto es que Cristo pagó toda la deuda. Él cree que Cristo pagó la mitad de la deuda. Eso es lo que cree el religioso, eso es lo que cree el católico, eso es lo que cree una secta. Que Cristo vino y no le alcanzó para pagar. Por eso dijo Juan el Bautista, de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. La sangre de Cristo vale por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Cristo pagó la deuda por todos los hombres. El que cree se salva y el que no cree no se salva, eso es todo. Pero el señor Curateca dice que a Cristo no le alcanzó, entonces él tiene que seguir pagando. Es como que alguien le lleva a pagar una deuda y te dice, bueno, te voy a pagar tu deuda. Uno va contento, me va a pagar la deuda, gracias. Le va agradeciendo todo el camino que le va a pagar la deuda. Pero cuando llegan al lugar donde tiene que pagar, le dice, discúlpame, pero no me alcanza. No tenés unos pesos ahí para terminar de pagar tu propia deuda. Eso es lo que piensa el católico, o lo que piensa el curateca, que Cristo va a pagar la deuda con el Padre y no le alcanza. Le dice, curateca, vas a tener que hacer unas obras porque no me alcanza. Así que ponete a hacer obras porque si no, estamos listos. Eso es lo que cree el curateca. Cree en un Dios falso, como dijimos, que él cree en una muñeca de trapo, que él cree en absurdidades, cree toda la falsedad católica romana, por supuesto. Todo el Cristo que tiene el curateca es absolutamente falso. Es un muñeco de trapo, no es otra cosa, que no lo puede salvar. No lo puede salvar ese Cristo. Ese Cristo que dice él que necesita obras para terminar de pagar la deuda no existe en las Escrituras. El Cristo de la Biblia pagó toda la deuda, toda completa. Por eso dice allí en 28 de Hechos, dice que, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él pagó toda la deuda, él compró a la humanidad. Él la compró, él pagó toda la deuda. No es como nosotros que queremos pagar una deuda y no nos alcanza.
Él pagó toda la deuda, porque dice allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos compró. Y si dice que Dios nos compró es porque pagó. Usted no se puede llevar algo. Usted quiere comprar un auto, una casa, un televisor, lo que sea. Hasta que no lo pague, usted no se lo puede llevar. Porque no lo pagó. ¿Cómo Cristo dice que nos compró? Si nos compró es porque pagó toda la deuda. Pero para el curateca, Cristo no pagó toda la deuda. A Cristo le faltó. Y le dice, Padre, perdóname, pero no me alcanza para pagar. Qué vergüenza. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo que tiene el curateca es un Cristo falso. Un Cristo diabólico. Un Cristo que salva por medio de las obras. Fe más obras. Ese es un falso Cristo. Es un Cristo de trapo. Es un Cristo de cartón. Es un Cristo que nos sirve. El Cristo católico no sirve porque no puede salvar a nadie, porque nadie puede completar con sus obras para alcanzar salvación. Nadie. Por eso la salvación es solamente por la fe en la vida, en la obra redentora de Cristo. Y dice 7:23 de Corinto, dice, por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuimos comprados. No es un monólogo de uno que le dice a Dios, yo ya creo en ti y me has de salvar porque creo en ti. Porque muchos evangélicos, no creo que sea tu caso, te hago más inteligente, dicen que simplemente por creer en... Dice que una persona que cree por creer no es inteligente. Todo lo contrario. Una persona que cree es porque ha escuchado el mensaje, ha sacado sus conclusiones, sus deducciones y ha creído. Cree en el Dios verdadero, cree que Jesucristo le ha pagado la deuda. Si a usted tiene una deuda de 10 millones de dólares y no la puede pagar, y si no la paga va a la cárcel, pero viene alguien y le ofrece, te dice, bueno, te doy 10 millones de dólares para que pueda pagar la deuda, ¿usted qué va a hacer? Si la acepta es porque es una persona inteligente usted. Está bien, le dice, gracias, me salvaste. Pero una persona que no lo acepta, que es una persona tonta. Tengo 10 millones de dólares para darte para que puedas pagar tu deuda. Dice, no, yo no puedo aceptar eso. Pero te van a meter en la cárcel y tu familia va a quedar sola, vas a quedarse. No puedo aceptar esos 10 millones. No puedo. ¿Qué es eso? Es una persona tonta, es una persona que no piensa. Y el curateca dice todo lo contrario. Dice que una persona que cree es una persona tonta. Por eso el cura Toro dice que los cristianos, los protestantes son tontos. ¿Por qué son tontos? Porque aceptan la salvación por gracia, por medio de la fe. O sea que confesar a Cristo, como dice allí en Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, lo dicen las Escrituras. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo dicen las Escrituras. O sea, por eso este señor es ateo. Por eso es el cura, no es el curateca, es el cura ateo. No cree en las Escrituras. No cree que una persona que pueda confesar a Jesucristo como su Salvador pueda ser salvo. No lo cree. ¿Por qué? Porque es incrédulo. Alarcón es incrédulo. Los católicos son incrédulos. El día que creen, son salvos. El día que el católico cree, es salvo. Y cuando es salvo, se da cuenta que la religión católica no sirve para nada. No tienen que tirarse un bollo y tirarlo a la basura. No es otra cosa. Entonces él le dice a Veloz, yo te creo inteligente y no creo que creas, valga la redundancia, en esta doctrina de que una persona se puede salvar solamente por confesar y creer en Jesucristo. Señor Jesús y confesarlo con los labios, ya son salvos. Entonces yo te pregunto a ti, como evangélico que eres, o representas a algunos evangélicos. Por supuesto que somos salvos cuando nosotros creemos, lo confesamos y creemos, somos salvos. Esa es la salvación, no es otra cosa. Porque él lo niega porque él quiere hacer que la gente sea religiosa como él es religioso y creer en una religión para ser salvo. Eso es todo. Entonces yo si digo,
que acepto al Señor Jesús con mis labios, con mi corazón y lo profeso con mis labios, pero luego soy un asesino y un violador, también soy salvo. Yo ya he aceptado a Cristo. El punto es que él dice, una persona que dice que confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y después comete pecado, él, bueno, lo pone algo dramático como, creo que asesinar, dijo algo así. El punto es que la deuda ya fue pagada y Cristo perdonó todos sus pecados, desde el día que nació hasta el día que murió. ¿Por qué? Porque una persona salvada está revestida aún de la carne y en la carne dice que vive el pecado. El apóstol Pablo dice allí en Romanos 7, el pecado que mora en mí, y esto es en mi carne. O sea que por eso existe lo que es la circuncisión no hecha a mano por Dios, como dice allí en Colosenses 11, 2, 11 en adelante, que hay una circuncisión no hecha a mano, la cual nos ha salvado. O sea que, ¿por qué? Porque todos los pecados de la carne ya han sido extirpados de nuestra vida, o sea, no se nos computan más los pecados. Entonces podemos decir que somos salvos, siempre salvos, o sea que hemos nacido una vez y para siempre, como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, o sea, nacer del agua y del espíritu, hablando de una endiadis, que significa que hay dos nombres que hacen una figura, diciendo que es necesario ser lavados por un agua espiritual, la cual nos hace salvos una vez y para siempre. Lo dijo Juan el Bautista, viene uno tras de mí que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, hablando también de un fuego purificador, algo que nos va a purificar. No es el fuego del purgatorio, el purgatorio es otro Dios católico, es otra blasfemia, es otra herejía, es otra abominación católica que dicen que hay un purgatorio. El purgatorio no existe. Lo que sí existe es la purificación cuando nosotros creemos y estamos en Cristo. Ahí existe una santificación, como dice en Corintios 6:11, que somos santificados, lavados y justificados y somos salvos una vez y para siempre. Como dice en 1:2, que a todos los santificados en Cristo Jesús, de Corintios. Somos santificados una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pecados no se nos computan más. Sí pagaremos las consecuencias de nuestro pecado en esta tierra, por supuesto, pero para la eternidad todos los pecados han sido perdonados. Desde el día que nacimos hasta el día que morimos, hemos quedado limpios de todo pecado, de toda deuda. Porque, como leímos recién, que Cristo pagó toda la deuda, toda la deuda. Y como dice que un cristiano puede matar, es algo terrible, ¿no? El ejemplo que pone, pero bueno, ese pecado está perdonado. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que el cristiano va a pecar. No quiere Dios que un cristiano mate, o que un cristiano robe, o que un cristiano miente, que un cristiano adultere. No quiere Dios, pero el cristiano lo puede llegar a cometer. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo apóstol Pablo. El pecado que mora en mí, y esto es en mi carne. En la carne vive el pecado, porque aún estamos revestidos de esta carne, y la carne quiere pecar y tiene tendencia al pecado hasta el día que llega al polvo. Hasta el día que muere, el cristiano está revestido de la carne, aunque somos nueva criatura, somos salvos, pero la carne siempre lucha y quiere pecar. Por eso es la salvación, por eso Cristo pagó toda la deuda, porque sabe que el cristiano se puede enojar, el cristiano puede mentir, el cristiano puede fallar, el cristiano puede pecar. Todo eso Cristo ya lo pagó, porque ella sabía que el cristiano va a pecar. Y está salvado, por eso está salvado. Esa es la salvación. Porque nadie se puede salvar ni por una religión. El curateca cree que por rezar el rosario, ir a misa, hacer todas las payasadas que hace el catolicismo romano, que son payasadas, a la luz de las escrituras son payasadas, con todo el respeto que me merecen los católicos, no lo va a hacer salvo. Ni siquiera una persona que no sea católica y quiera ser santo, 3 veces santo, no lo puede hacer. Nadie puede hacer eso. Por eso, al creer en Cristo, podemos ser salvos, porque esa deuda se nos paga. Cuando nosotros creemos, la deuda queda pagada, y lo único que nos resta es vivir en el rebaño del Señor, como dijimos que allí en 2:47, de hecho, que Él añadía los que estaban siendo salvos. Los que estaban siendo salvos eran añadidos al rebaño. Eso es todo, esa es la salvación.
Y una oveja buena puede tener sus problemas dentro del rebaño y el pastor está para curarla, para ayudarla, para levantarla. Como él dice que un cristiano que peca, ¿qué pasa con un cristiano que peca? ¿Qué va a pasar? Que ya tiene la deuda pagada y pagará sus consecuencias. Si un cristiano miente, pagará la consecuencia de la mentira. Si un cristiano roba, tendrá las consecuencias del robo y así sucesivamente. Pero la deuda ya está pagada la deuda. No puede perder la salvación. Porque cuando Noé entró al arca, Dios cerró la puerta y Noé, por más que hubiera agarrado un elefante y hubiera querido romper la puerta, no hubiera podido, porque el que cerró la puerta fue Dios. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir, ni siquiera un elefante. Esa es la salvación. Y este hombre, por supuesto que el curateca no lo cree. No lo cree. Y vamos a ir terminando lo que dice. Pregunto, ¿también soy salvo si acepto a Cristo pero sigo siendo un ladrón, un bandido y un criminal? Pregunto, yo desde la ignorancia de cuál es la postura que tú defiendes. Exacto. Bueno, entonces él pregunta y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada. No hay más nada que pagar. Y un cristiano que miente, Por eso digo, de Dios nadie se burla. Por eso hay un juicio retributivo, como dice allí en Hebreos 12, 6 al 8, que al que toma a Dios por hijo lo castiga y lo azota. Hay un castigo para el cristiano que se porta mal, por supuesto, es como un hijo. El hijo que se porta bien recibirá alabanza del papá, de la mamá, pero un hijo que se porta mal recibirá un castigo, pero nunca dejan de ser hijos. Y con la iglesia es lo mismo. Y esto no lo entiende el curateca, no le entra en la cabeza, por supuesto, porque es religioso, porque es idólatra, porque abraza la idolatría. No quiere creer en Cristo, prefiere creer en su religión muerta y vacía. Eso es todo. Entonces lo vamos a dejar por acá. Era un comentario que quería hacer con respecto a la iglesia y a la salvación y lo perdido que está el curateca con respecto a la salvación. No pensé que iba a ser tan confusa su respuesta, aunque la podemos ver claramente, pero en realidad la deducción es que para él la salvación es por medio de la iglesia y en esa iglesia tenemos que obedecer. Tenemos que comer la hostia, tenemos que ser santos, no tenemos que pecar, pero todo es por medio de una religión, que podemos ser salvos. La iglesia, para resumir y para que quede claro, el medio de salvación es Jesucristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. El día que creímos, pasamos de la esfera de la muerte a la esfera de la vida, que es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en la iglesia verdadera, o sea, en el grupo o en el rebaño de los salvados. Pusimos el ejemplo allí de los 120, a los cuales se le agregó los 3.000 en 2:47 de Hechos, la cual dice que Dios añadía a los que estaban siendo salvos. ¿A qué grupo lo añadió el Señor? A los 3.000. No los añadió a Roma. No los añadió a una religión, no los añadió a los fariseos, a los saduceos o cualquier secta que andaba por ahí, los añadió al grupo de los 120, los añadió a la iglesia, a la reunión de los salvados. ¿Quién eran los salvados? Los 120. Entonces Dios los añadió a los 3.000, a los 120. ¿A qué grupo lo añadió? Al grupo de los salvados. Nosotros cuando creímos fuimos añadidos o agregados al grupo de los salvados, o sea, este mismo grupo, al grupo de los salvados. Y ahí Dios nos ubica, Dios nos va colocando en el grupo de los salvados. Ahora tenemos algo en común, que estamos en Cristo, estamos salvados y estamos en la iglesia de Cristo. El medio de salvación es Cristo, no es la iglesia es el fin, o sea, la meta, digamos, el final del camino, digamos, estar en el rebaño de Cristo. Eso es el fin. La iglesia es el fin, no es el medio. El medio de salvación no es la iglesia. La iglesia no salva a nadie, porque la iglesia es un fin, no es un medio. El que salva es Cristo, porque Cristo es el medio. Cristo es el puente. La iglesia no es el puente. La iglesia es el fin del otro lado del puente. El puente es Cristo Jesús, el cual me santifica, me justifica, me lava de todos mis pecados
y puedo estar dentro del rebaño del Señor, la cual es su iglesia, su reunión, la reunión de los salvados. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.